la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. En esta noche vamos a pensar con la ayuda del Señor en el Cristo glorificado, pero en la obra que Él hace como glorificado al coronar. Y podríamos decir qué lindo que vamos a recibir corona, pero vamos a verlo en la Escritura, al coronar a los vencedores. Entonces ya cambia. Al coronar a los vencedores. Y es lo que esperamos con la ayuda de Él, ver a la luz de su revelación. Esta obra de Cristo glorificado, coronando a los vencedores. Apocalipsis 2, versos 8 al 11. Y antes de leer este pasaje, allí donde está abierta la Biblia, quiero que vean en el Apocalipsis 2, el verso 7, dice: al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el verso 17, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Versos 5 del 3, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y por último el 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, donde está glorificado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a sus redimidos, a sus iglesias. Y vean ustedes que se habla en plural, a sus iglesias. Y cada uno de los versos que he leído es para una iglesia local en particular, al que venciere, porque se vence en el seno de una iglesia particular, concreta, local, para testificar de su gloria y del poder de su nombre. Al que venciere en estas situaciones, yo me encargo de darle todo lo que aquí se ha ido viendo, e incluso que se siente conmigo en el trono. ¿Cómo la ven? Ahora veamos lo que les dije que íbamos a ver. Verso 8 al 11. Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El ángel es el mensajero, el pastor, porque da el mensaje de Dios, el mensajero de él nada más. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hemos estado dando gracias a Dios porque
cumplió su palabra en Jesús. Y lo que había prometido a través de los siglos, que de la simiente de la mujer habría de nacer quien habría de quebrantar la cabeza de la serpiente, lo cumplió. Porque luego de haberlo ratificado en el profeta Isaías, cuando le dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo cumplió. Porque Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hijo nos ha sido dado. Y por eso entendemos que el que cree en el Hijo, porque es promesa cumplida de Dios, palabra hecha carne de Dios, el que cree en el Hijo tiene la vida. Mas el que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Pero bendito sea Dios, que nos ha dejado clara la palabra que dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y sigue su voz diciendo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque esa palabra, promesa cumplida del Padre en el Hijo, nos alcanza a nosotros en salvación y vida eterna. Y hemos estado viendo la bendición que fue el que Dios haya cumplido su palabra en el nacimiento de Jesús. Pero también hemos considerado lo hermoso que fue para quienes lo vieron en la tierra, sanando enfermos, consolando tristes, resucitando muertos. Posteriormente, quienes le vieron padeciendo injusticias, vejaciones, injurias, y posteriormente, en medio de todo esto, morir colgado en una cruz y exclamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, aquí tu hijo, hijo, y ahí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sed tengo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque aún colgado de la cruz vertí amor y perdón y cuidado y seguridad y esperanza, no solamente para él, sino para todos los que estaban escuchándole, y es más, lo que habríamos de escucharle por la fe a través de los siglos, por medio de la proclamación del Evangelio, a través de sus mensajeros. Y nos sentimos felices de que no solamente murió, sino que fue sepultado, porque fue de la tumba en donde el poder del Padre le levanta. Y se nos dice que con el mismo poder que fue levantado de entre los muertos, es que nosotros nos movemos ahora. Y bendecimos al Señor porque resucitó su Hijo. Y porque resucitado fue visto, escuchado, disfrutado por tantos. Pero hemos dicho de su ascensión y las bondades que Él encierra para nosotros, porque Él está en estos momentos intercediendo por su iglesia, en donde cada uno de los suyos, por nombre, es atendido por Él. Y siempre insisto en lo importante que es por nombre, que si un profeta tuvo el nombre de Elías, no es el mismo Elías que está aquí. Que cuando Dios pronuncia mi nombre y me conoce por nombre, y se llena la boca con mi nombre, como de un hijito amado de su corazón, yo me siento dichoso. Que Él intercede por mí, para mi vida y para el ministerio que yo puedo ejercer con ella en este mundo. Y es así que lo estamos viendo glorificado, preparando lugar para cada uno de nosotros, moradas en los cielos, y cumpliendo diferentes ministerios que hemos venido mencionando. Pero ahora quisiera mencionar el hecho de que, estando glorificado, de acuerdo a la revelación bíblica, está dispuesto a coronar. ¿Ya Él recibió corona? No.
está dispuesto a coronar. Pero como me paré al principio, me paro también ahora, pero a coronar vencedores. Y es insistente, como lo leí en las 7 cartas a las diferentes iglesias en el Apocalipsis, que la victoria es importante para él. Para él no se trata de ser buenos perdedores, sino buenos vencedores. Se trata de victoria. Al que venciere, 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 deberá sentarse conmigo en el trono. Así termina el último mensaje. Qué hermoso. Para nosotros saber que el Cristo glorificado está para coronar a los vencedores. Y yo tengo algunos elementos que me inquietan, pero me inspiran. 1, la idolatría, que es algo que nosotros hemos de vencer hoy por hoy. La idolatría. Y no voy a hablar de una idolatría grosera, que podríamos decir, bueno, un ídolo de madera o de piedra o de metal o de plástico, de lo que ustedes quieran, en donde se va a representar el rostro de la divinidad. No, no. Son esos ídolos que han tomado el lugar de Dios, en el caso nuestro, porque nuestra modernidad se ha destacado por esta idolatría. Y hay idolatrías que ustedes podrán ver fácilmente, como es la idolatría de la vida. Yo he escuchado mucho, especialmente ahora, con razones de la defensa sobre los elementos del aborto y demás, hay personas que andan exaltando la vida. Sin embargo, la vida, qué rica, don de Dios, es algo que Pablo lo puso en su lugar. Cuando dijo, no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Porque si esta vida es grande y en algo es loable, es que sea para Dios. Porque ni la vida, y estoy comenzando con el valor que podríamos tener por excelencia nosotros, Pablo lo pone en su lugar. A como Jesús lo había puesto. No que sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque no estimo preciosa mi vida para vivir, sino para que el Señor la pueda usar. A veces podemos poner también como ídolo la salud. Yo le doy gracias a Dios siempre por la salud. ¿Cómo que no le voy a dar gracias a Dios? Pero a veces tenemos de tal manera idolatrada la salud que un dolorcito de cabeza y ya pasé una pastilla, ¿no es cierto? Ya nos sentimos que tenemos que rendirle sacrificio y holocaustos a la diosa salud. Sin embargo, cuando nosotros logramos glorificar a Cristo en nuestras enfermedades y alabarle, cumpliendo la palabra, dad gracias en todo, nos damos cuenta que la salud, que es muy preciosa, no va a tomar el lugar de Dios. También en la enfermedad nosotros podremos darle gracias. Dar gracias en todo. Y que Dios tenga misericordia del médico que me atiende, o la enfermera que me busca, o el hijo o la hija que ven por mí, o la madre que me rodea, con su cariño y su valor y su amor. Porque la idolatría de la salud es peligrosa. Se gastan millones en la salud. Se gasta lo que no se tiene en la salud. Se hipoteca el pasado, el presente y el futuro por la salud. Personas que han pasado la vida por comprarse una casita. Todo un pasado, un presente y hasta el futuro se hipoteca por la salud. Hay idolatría, pero que nunca decimos que es idolatría. Y es interesante que hay más miles de dólares en los hospitales de Houston que en el altar de la villa, para ponerles un ejemplo. ¿Tienes tal cosa? Vete a Houston, vende hasta la camisa.
la salud. Y en Houston nos va a curar un mexicano. Luego, tenemos nosotros ídolos, no solamente de la vida y la salud, de la riqueza. Qué interesante. Que por ser rico, no importa que venda inocencias, que venda honras, que venda prestigio, que venda hijas, que venda madre, que venda esposa, que venda marido, que venda todo. Hay que ser rico. La pobreza, el voto a la pobreza, el voto de pobreza, ¿eso cómo se va a pensar siquiera? Si cuando se piensa de Francisco de Asís, se cree que estaba loco. Y cuando él renunció a tanta riqueza para servir a Dios de una manera extraordinaria, cambió el rostro de los próximos 10 siglos. Ni lo pensaba. Y esto para poner un ejemplo de ahora. Y no mencionar, porque pensarían que podría ser religioso, al que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. O para tomar de Pablo cuando decía, pobres y a mucha honra. Pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿A poco la riqueza tanto tiene, tanto vales? No, tanto crees, tanto vales. Ahorita vamos para allá. Pero esto ya con idolatría. De la vida, de la salud y de la riqueza. Pero luego nos encontramos con una palabra tan hermosa y de la cual Madame Roland, justamente me acuerdo del nombre porque es una homónima, en Francia decía, libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Ah, porque por la libertad, que se mueran todos los negros, que se mueran todos los indios, que se mueran todos los malos, o que se mueran todos los buenos, pero viva la libertad. ¿Saben ustedes cuánta gente ha muerto por la libertad? ¿Han conocido ustedes algún santuario que ha tenido tanto sacrificio de toros o de machos cabríos? Bueno, ni todos los sacrificios aztecas, de los cuales se dice que eran sangrientos, podían llenar la cantidad de vida que se ha convertido en holocausto por la libertad. Dice por la libertad. ¡Qué ídolo! Y cuando yo veo a Pablo con sus tobillos en el cepo, acompañado de Silas y cantando a la medianoche en una cárcel que habrá de temblar porque el Señor la va a romper. Entonces me doy cuenta que se puede estar preso físicamente, pero alabando al Señor con toda la libertad del alma, con toda la libertad del espíritu. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que andamos libres? Pero ahora mismo no hemos podido cantar porque estamos todos cabizbajos, cariacontecidos. ¿Y por qué no canto? Es que ando triste. ¿Y por qué no canto? Es que ando enfermito. ¿Y por qué no canta? Es que no tengo ganas. ¿Qué cosas? ¿Está libre? ¡Ay, libertad! Sin embargo, es el ídolo que hemos de vencer. Y por último, la fama, esa buena fama. Porque cómo nos gusta la fama y la buena fama. Pero el apóstol todo esto lo reputa como pérdida. Es más, fuertemente le llama como estiércol. Porque a él lo que le importaba era el eminente conocimiento de Jesucristo. Cuando hablo de conocimiento no hablo de capacidades racionales, porque pobres los que todavía siguen pensando que la única forma de conocer es la razón. Pero ¿cómo podría conocer yo mejor a alguien que pinta, que esculpe, que canta, que ejecuta? ¿A poco por la razón? ¿Acaso no sería por los mismos sentidos? Es más, por la capacidad de simpatizar y de embeberme en aquello. ¿Por qué? Porque
Pero hay un momento en que nosotros tenemos que percatarnos que esclavos de estos ídolos hemos de llegar a ser vencedores. Y es más, el lenguaje bíblico es más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Él nos permite ver lo trascendente, lo que va más allá de lo que nuestro mundo sensible podría capturar. Y la obra de Cristo glorificado es coronar a vencedores, a los vencedores. Pero este tipo de vencimiento, de victoria, triunfo, al cual estamos llamados porque hemos de ir de triunfo en triunfo, me parecen pocos cuando nosotros nos enfrentamos a la incredulidad. ¿Cómo vencer la incredulidad? Al que venciere, yo le daré. Porque la incredulidad tiene que vencerse. Como dice el himno, al que creyere, puede a él venir. Sí, puede a él venir. Puede a él venir. Porque al que cree, todo le es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es menester vencer la incredulidad. Pero a veces no estamos sobrecogidos de incredulidad, que sería un elemento integral de la vida, por una duda racional, pero una duda chiquitita, oscila nuestra vida entre el cielo y el infierno. Y por dudar, a lo Pascal diría, no apostamos la vida por Dios. Y hemos de vencer la incredulidad y la duda en relación a Dios, a su amor, a su misericordia, a su perdón, que como tal, como Dios tiene para nosotros, sus criaturas, en virtud de nuestra salvación. Pero no solamente necesitamos vencer sobre la incredulidad y la duda, hemos de vencer sobre las tribulaciones. Los hermanos de Esmirna, en la carta que acabo de leer en el Apocalipsis, estaban siendo atribulados y padeciendo tribulaciones. Pero hemos de vencer la tribulación para que la tribulación no determine mi cantidad de adoración. Porque nada ni nadie puede encapsular nuestra proyección de alabanza al Señor. ¿Cómo vencer la tribulación? Solamente por la fe de que el Cristo glorificado, que está dispuesto a coronar a vencedores de incredulidad, de duda y de tribulación. Pero también allí en el mismo pasaje a Esmirna se nos habla de pruebas, porque hay que vencer las pruebas y hay que salir avante, victorioso de cada uno de ellos. Ahora, como un último elemento por el momento, porque menciono 5 en cada caso, nos queda por vencer algo de lo cual este pasaje que hemos leído se ocupa en el verso 10 del capítulo 2. Ya no habla solamente de vencer la incredulidad, o vencer la duda, o vencer la tribulación, o vencer la prueba. Habla de vencer la muerte. Porque dice, sé fiel hasta la muerte. La obra de Cristo glorificado, que es coronar a los vencedores. ¿Y qué dice el pasaje? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Con cuánta razón? En los evangelios se nos habla de que Jesús, al final, está esperándonos diciendo, ven, buen siervo, fiel. Y no se fiel en lo mucho, sino en lo poco. Porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ven, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Pablo, Pedro, ambos propugnan porque los cristianos, sus ovejas y ellos mismos lucharan por ser hallados fieles, sabiendo que el Señor quería que seamos fieles hasta la muerte, porque Él va a darnos la corona de la vida. Sin embargo, ¿cuál problema está latente para que nuestra victoria sea un hecho? Yo voy a apuntar por lo menos tres, porque quisiera yo dejarlos como con alfileres en nuestras mentes para que pensemos y como inquietud en nuestros corazones para que oremos. Primero, hay un problema de credibilidad. No creemos porque la gente nos ha fallado tanto que ya se ha perdido la credibilidad en alguien. Ya no te creo, me has mentido tanto. Y proyectamos esta carencia, este vacío de credibilidad en Dios. Y como nos ha fallado toda la gente, todo el mundo, entonces también Dios nos ha fallado. Y en la credibilidad, como un vacío, se proyecta también nuestro propio vacío. Y no podemos vencer los ídolos. Y no podemos vencer la lucha en la que estamos porque hemos dejado de creer en Dios. Él nos ha dicho que pidamos lo que queramos y Él nos lo va a dar. Pone un condicional de fidelidad. Pero nosotros no queremos creer en Dios. No queremos creer que Él nos perdona. Y vivimos arrastrando nuestro fardo de culpas por no creer en el perdón. Y andamos con los enormes complejos de culpabilidad porque no creemos en el perdón de Dios. ¿Y cómo voy a creer que Dios me perdone? Como si Dios perdonara con la misma medida que nosotros perdonamos. Nosotros queremos corregirle la plana a Dios. ¿Qué dice el Señor? Para siempre es tu misericordia. Y nosotros le queremos poner coto y decir, no puedes decir para siempre, mira hasta acá, porque de aquí para acá a mí ya no me puede perdonar. ¿No es cierto que le queremos corregir la plana a Dios? No le pedimos más porque ya no nos puede dar más. Y aún de su amor, su perdón misericordioso, nos ocupamos. Ya no es válida su palabra de que para siempre es su misericordia. Esto es severo. ¿Y a qué nos lleva? A no ser victoriosos. ¿Y a qué nos lleva el no ser victoriosos? A perdernos de la corona de la vida. Porque lo que Él dice es, al que venciere, yo le daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Pero hay que vencer esta barrera de la credibilidad en donde nos hemos proyectado incluso a los arcanos misterios del amor infinito de nuestro Dios. Otra cosa que tenemos como severo problema es la confianza en Dios. No confiamos en Dios. No solamente no creemos en la palabra que Él ha comprometido para nosotros, en las ofertas que Él ha hecho para nosotros, en la gracia que Él ha manifestado para nosotros, no confiamos en Él. Y claro, ¿cómo vamos a creer en una palabra de alguien en quien no confiamos? Ahí hay un problema severo. Confiar en Dios y tener seguridad plena en Él. Andamos con los enormes gestos por carencia de confianza en Dios. Y hay que ver el mundo de inseguridad en que nos movemos porque no confiamos en Dios.
A lo mejor decimos que sí, pero andamos como quien no. Decimos que sí confiamos, pero andamos como cualquier bastardo. Es decir, como alguien que no tiene padre. Y nosotros somos hijos con padre. Como que se llama Dios. Como que Cristo me enseñó a decirle Padre. Y cuando yo me acerco a Él, tengo que aprender esa lección de primera mano. ¿Qué es lo que quieres tú que yo aprenda, Señor? A ver, diga, Padre. Padre. Otra vez, Padre, Padre. Padre, Padre. Padre, Padre. ¿Por qué el que nos prometió que no nos iba a dejar huérfanos? Es justamente porque nos va a enseñar a decir Padre. Y a creer en el Padre. Y a vivir como hijos del Padre. Y no estar determinados por padres irresponsables que en la tierra podrían estar condicionando nuestros comportamientos humanos. Sino estar determinados por el Padre, creador del cielo y de la tierra, que es nuestro Padre. ¿Cómo tenemos que aprender eso? Padre, Padre, de parte de Jesús, para decírselo así. Credibilidad y confianza en Dios. Pero, en tercero, de estos alfilercitos que quería dejar en la mente, para pensar, pero en el corazón para pedirle al Señor, está nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad a Dios. Porque ¿cómo es necesario ser fieles? Fieles. ¿Cuándo un hombre es fiel? Cuando no le es infiel a su esposa, dice que no. Eso es de fidelidad. Total que no sería fiel si ella se hubiera muerto o si se le fue. No. O porque lo está viendo, porque se va a dar cuenta. Para principio de cuentas, un hombre fiel, ¿por qué es fiel? A él mismo. Pero más aún, un hombre es fiel. Y aquí hablo mujer, varón. Porque tiene a Dios. Mi fidelidad es a Dios. Yo no le puedo fallar a Dios. Pero esta crisis de credibilidad, esta crisis de confianza, esta crisis de fidelidad nos está inhibiendo, estorbando, paralizando en nuestra marcha de victoria. Y el Cristo glorificado ha sido glorificado y está ofreciendo corona de victoria para los vencedores. Hasta la muerte, yo te daré la corona. Estamos en el Apocalipsis. Una carta, porque es una carta, escrita en Patmos por Juan, el visionario, a una iglesia que estaba sufriendo del Imperio Romano. Pero fíjense ustedes que no es la única carta en donde se está alentando a la fidelidad de los hermanos. También las cartas de Pedro son escritas en tiempo de persecución, en tiempo de tribulación, de este tremendo imperio que quería callar con su pax romana, quería acallar el avance del cristianismo. Recuerden ustedes que la pax romana es, y en el imperio romano había paz, como ha habido paz en algunos de nuestros países, que dicen, no hay presos políticos, y es cierto, porque a todos los que entran a la cárcel se los traen. Esa es la paz romana. Esta era la que estaban sufriendo los hermanos. Esta era la tribulación, esta era la persecución. Y estos apóstoles, pastores, le están diciendo, hasta la muerte, la corona de la vida. Y he pensado que al estar pensando en el Cristo glorificado en nosotros, ciertamente que el cielo, que qué hermoso es pensar en Él para ciertamente en la tierra vivir acordes, sintonizados con sus designios para ser sus testigos. En medio de un mundo tan necesitado de su gracia, para dar su palabra de perdón, de amor, de sanidad, de esperanza,
Yo espero que al pensar nosotros en el Cristo glorificado, dándole gracias a Dios, porque nos lo dio al nacer, y al vivir, y al morir, y al resucitar, y al ascender, dándole gracias a Dios, que nos permita ser fieles hasta la muerte. Pero ser fieles habiendo vencido, porque Él pone la corona sobre vencedores. Sobre vencedores. Tal vez al salir en esta noche vamos a salir un poco incómodos. A lo mejor a algunos se le va a ocurrir tocarse la cabeza y decir, óyeme, el pastor nos dijo que vamos a tener una corona. Tóquesela. Tóquese la cabeza, ¿qué tiene? Pero recuerde, la corona es para vencedores. La corona es para vencedor. Para vencedor. Señor, ten misericordia de mí y permite que hasta el último momento sea hallado fiel contigo. Y entonces acomodemos la corona con gusto, dándole gracias. Porque al fin y al cabo, la victoria en última instancia viene siendo suya. Porque Él nos ha permitido ser más que vencedores en virtud de su amor. Amén.